Escucha, el viento aúlla como un alma en pena. Hace tanto frío que se ha formado una delgada película de hielo en la ventana. Te sientes observado desde fuera. Volteas por instinto y alcanzas a notar el contorno de una mano que se ha quedado marcada sobre el vidrio. Entonces, sientes una corriente helada sobre tu nuca. Es una respiración fría, helada. Quieres gritar y no puedes. Bienvenidos y bienvenidas sean al Jardín de los Horrores. Mi nombre es Sofía y como siempre es un gusto tenerlos aquí de visita. Esta noche les tengo preparadas 3 historias de terror. Pónganse cómodos y empecemos el paseo. No olviden que el terror echa raíces. Buenas noches, gente del jardín. Mi nombre es Arturo. Tengo 28 años y soy de Sonora, aunque ahora vivo en Canadá. Quiero compartir con ustedes un evento de mi vida que ha sido, hasta la fecha, lo más impresionante que me ha pasado. Estaba chico. Tenía 13 años en ese entonces. Les cuento, en ese tiempo mi tío tenía la costumbre de organizar un viaje una vez al año junto con mi papá y unos amigos suyos para ir a pescar. Rentaban una cabaña y ahí se quedaban 3 días. Era una tradición que llevaba años, desde que mi tío y mi papá eran jóvenes y se los llevaba mi abuelo. Pues bien, yo estaba muy emocionado porque decían que ya estaba en edad para acompañarlos. En realidad, ir a pescar era lo de menos. Me emocionaba la idea porque para mí esto era una especie de rito de iniciación, algo especial. Como suele suceder en estos casos, de camino a la cabaña falló la camioneta que manejaba mi tío. Todavía quedaba 1 hora antes de llegar al entronque para entrar al ejido donde rentaban las cabañas. Era temprano, no más de las 11 de la mañana. Y en lo que revisaban el motor de la camioneta, me fui a caminar por los alrededores. Me dijeron que no me fuera muy lejos. Tomé una rama que me encontré tirada y me puse a caminar entre los matorrales. Iba caminando para perder el tiempo, pegándole a los matorrales con la rama que traía en la mano, pegándole al aire, trazando líneas en el suelo, haciendo lo propio cuando uno se encuentra una rama así. Todavía alcanzaba a ver la camioneta a la distancia y a mi papá y a mi tío hablando de la avería del motor. En eso, escuchó una risa. Adelante de mí, a unos pasos, había una niña como de mi edad. Me acuerdo que era muy bonita. Tenía el pelo negro largo y usaba un vestido blanco con flores amarillas bordadas. Me llamó la atención que andaba descalza, y es que bien me acuerdo que le había preguntado si no sentía que se le quemaban las plantas de los pies. La niña me miraba, se reía, me hablaba, pero no le entendía. Asumí que hablaba un idioma indígena. Tomó mi mano y me jalaba para que la siguiera. Me señalaba con su dedo hacia adelante el camino que debíamos de tomar. Como estaba aburrido de esperar alrededor de la camioneta sin poder ayudar, decidí seguirla. De rato en rato se detenía y me señalaba para que viera algún bicho sobre una roca, una lagartija, una planta, mientras me platicaba alegre cosas en su idioma. Me señalaba el cielo y me seguía hablando. Yo no entendía ni una palabra de lo que me estaba diciendo, pero era entretenido para mí. A lo lejos en la carretera, vi que uno de los amigos de mi familia se había sentado en el suelo bebiendo de una lata.
mientras que mi papá estaba de pie en medio del paso de los vehículos, como buscando. Cabe mencionar que aparte de nosotros, la carretera estaba sola. Pensando que esto iba para largo, decidí quedarme con ella otro rato más. Ella empezó a correr. Se detenía y volteaba a verme mientras sonreía. Yo la seguí, la perseguía y ella corría. Nos reíamos. Estuvimos corriendo en círculos en la zona donde estábamos. Lo sé porque al voltear todavía alcanzaba a ver la camioneta y al grupo con el que venía. Tomó mi mano, el corazón se me aceleró y me dijo con gestos que siguiéramos avanzando más adentro hacia el desierto. Me jaloneaba con fuerza para que la siguiera mientras me hablaba en ese idioma que no entendía. Hasta ese momento no se me hacía nada raro. Una niña sola en el desierto que se le acercó a un niño random como yo y de repente algo en mi cabeza me decía que no continuara, que me tenía que regresar. Yo le decía en español que ya me tenía que regresar, que mi familia me estaba esperando y no quería que se preocuparan. Además, ya tenía mucha sed y me había cansado de estar corriendo. Noté en su carita que se molestó. Soltó mi mano y se me quedó mirando haciendo cara de pucheros. Volteé hacia donde estaba la camioneta y me di cuenta de que ya no estaba ahí. De hecho, ni siquiera veía la carretera por ningún lado. Todo a mi alrededor era desierto y no veía ninguna seña que me dijera por dónde venía. En algún punto había dejado de prestarle atención al camino. En eso me llegó un hedor muy fuerte y nauseabundo desde donde estaba la chica con la que venía. Sentí miedo, mucho miedo. La piel se me puso chinita aunque estaba bajo el sol. Estábamos a plena luz del día. No había ni una sola nube en el cielo. Estas cosas no pasan de día, pensaba. Volteé a ver a la chica. Estaba de pie frente a mí. Traía el mismo vestido blanco con flores bordadas, solo que su cara no tenía piel. Además, no era un cráneo humano. Era el cráneo de un perro o un caballo. Tenía pedazos podridos de carne colgando y había gusanos saliéndole de las cuencas de los ojos y entre las grietas del hueso. Todavía me acuerdo que me le quedé viendo por un segundo, tratando de darle sentido a la realidad. Y esa cosa frente a mí la dio la cabeza hacia un lado. Entré en pánico y empecé a correr. Escuchaba los pasos de un animal corriendo detrás de mí y el olor, ese olor como a podrido, como a azufre, a hierbas. No sabría cómo describir ese hedor. Se me cerraba la garganta y sentía que me dolían los ojos con ese olor tan rancio y fuerte. Corrí tan rápido como nunca antes había corrido. Me dolía el costado. Las piernas casi no me respondían y aún así no podía parar. Esa cosa seguía detrás de mí. Lo podía escuchar acercándose. Te juro que sentía que estaba a punto de desmayarme del terror, del cansancio. Tiempo después que compartí esta historia con más personas, alguien me dijo, reza. Cuando estés en peligro de algo que no es de Dios, algo no humano que tenga intenciones malévolas, reza con todo tu corazón. Y sí, creo que le puede funcionar a mucha gente. La cuestión es que bajo las circunstancias en las que estaba, no podía generar un solo pensamiento en mi cabeza. Mi mente estaba concentrada en salir del peligro y huir. Llegado a un punto, mi cuerpo se movía en automático. No sé qué tan lejos me habrá llevado esa entidad, porque estuve corriendo durante lo que me pareció una eternidad. En cuanto alcancé a ver carretera, sentí como si mi alma regresara a mí. Reconocí un puente por el que habíamos pasado. La camioneta de mi tío debía de estar unos metros más adelante. El hedor ese horrible se había desvanecido.
No sé si esa cosa se cansó de perseguirme y no quise ni voltear al desierto por temor a que esa cosa siguiera ahí. Caminé hasta que vi la camioneta a la distancia. Mi familia estaba sentada bajo la sombra del vehículo. Mis piernas colapsaron antes de llegar a donde estaban ellos. Mi tío me vio y me arrastró para acostarme dentro de la camioneta. Estaba deshidratado, tenía el cuerpo con leves arañazos y también tenía la camiseta rota. Mi tío nomás me preguntó que dónde me había metido. Me dijo que estaban esperando a mi papá, que había ido junto con su amigo a buscar ayuda y todavía no regresaban. Lo siguiente lo recuerdo medio borroso. Y es que mi papá regresó por la tarde con una grúa. Por supuesto que al verme en ese estado me dio la regañada de mi vida. Esa noche la familia del señor de la grúa muy amablemente nos invitaron a quedarnos en su casa. Al verme en ese estado preguntaron qué había pasado. Les conté lo de la chica. La familia del señor se quedó muy seria sentada alrededor de donde estaba yo. Me sentía como si estuviera en un juicio. Al cabo de unos momentos, el señor solo dijo que tuve mucha suerte por salir vivo y no dijeron más. Al día siguiente le pregunté si él sabía algo acerca de lo que me había pasado. ¿Qué podía decirme al respecto? Necesitaba saber. Luego noté que el tema le causaba incomodidad y la verdad no quise preguntar más. Nos despedimos y continuamos el camino hasta la cabaña. Durante los 2 días siguientes estuve muy intranquilo. Si salía de la cabaña me sentía vigilado, me sentía incómodo solo con mirar por la ventana e incluso en la noche tuve un sueño muy extraño en el que despertaba en medio del desierto y ahí estaba la niña. No quise volver a acompañar a mi tío y a mi papá a ese viaje sino hasta que cumplí 17 años. No he vuelto a tener una experiencia así. Con los años me parece más y más como un sueño, pero a la fecha todavía conservo un recordatorio de ese día. Y es que, aunque ya lo cubrí con un tatuaje, en la espalda tengo la marca de unas garras. Esa es mi historia. Si la llegas a leer, Sofía, te doy las gracias. Espero que tu gatito y tú estén bien. Buenas noches. Hola, soy Julisa. Siempre quise compartir esta historia para conocer la opinión de otras personas, porque hasta el día de hoy sigo sin estar del todo segura de lo que realmente pasó. Antes de empezar, debo mencionar que no soy escritora, ni mucho menos, así que pido disculpas de antemano por cualquier error gramatical. En fin, aquí va. Cuando tenía unos 12 años, formaba parte de un grupo de scouts. Era muy divertido. Aprendíamos todo tipo de cosas sobre la naturaleza y la supervivencia, cómo construir muebles sencillos con bambú, encender fogatas y trabajar en equipo. No sé cómo funcionan los grupos scouts en otros países, pero donde vivo solíamos hacer pequeñas excursiones de campamento en zonas boscosas y tranquilas, sobre todo en parques centros de la ciudad. Nada extremo, solo lugares pacíficos rodeados de árboles. Este campamento en particular tuvo lugar detrás de un centro educativo que tenía un pequeño bosque de fondo. Como estábamos en vacaciones escolares, el lugar estaba cerrado, pero nos permitieron usar el área abierta, una especie de campo para acampar. No era tan grande, el tamaño era similar al de una cancha de fútbol, pero era lo bastante espacioso para el grupo de niños que éramos. Montamos nuestras tiendas, mesas, sillas y la fogata, y empezamos con las actividades típicas de los scouts. Cada tienda tenía 2 personas, chicos con chicos y chicas con chicas. Como solo éramos 2 chicas, mi amiga y yo compartíamos tienda. Durante los campamentos, todos teníamos tareas asignadas. Uno cocinaba, otro recogía leña y así sucesivamente. Para lavar los trastes, sin embargo, nos turnábamos porque había que caminar hasta un arroyo un poco más adentro del bosque. Siempre íbamos en pareja
las mismas parejas de las tiendas. La segunda noche mi compañera de tienda se enfermó. Tenía un resfriado fuerte y justo nos tocaba lavar los trastes después de la cena. Era casi medianoche. Acabábamos de terminar de comer. Nuestro líder me dijo que fuera con otro chico en su lugar para que ella pudiera descansar. Acepté, tomé una linterna y él cargó la caja con los trastes sucios. Para llegar al arroyo, había que seguir un sendero angosto que se internaba entre los árboles. No estaba muy lejos, pero como todo estaba completamente oscuro y la única luz provenía de la luna y mi linterna, se sentía mucho más aterrador de lo habitual. Ese sendero era el único camino para llegar, una vereda estrecha con árboles a ambos lados. Fuimos en silencio y pronto llegamos al arroyo, pero en cuanto llegamos, vimos una figura parada junto al agua. Estaba demasiado oscuro para distinguir detalles, así que decidimos acercarnos un poco. Tal vez era alguien de nuestro grupo o del centro, aunque eso no tendría sentido, porque ya era muy tarde y aparte ese centro les comento que estaba cerrado en vacaciones. Como sea, cuando apunté la linterna hacia la figura me quedé helada. Era una chica de espaldas a nosotros, vestida igual que mi compañera de tienda. Me quedé confundida. Ella debía de estar durmiendo en la tienda, estaba enferma. Entonces, ¿por qué estaría allí? Y sobre todo, ¿cómo habría llegado antes que nosotros? Aún así, la llamamos por su nombre, esperando que volteara o respondiera. Nada, ni se movió. Simplemente permanecía ahí de pie mirando el agua en silencio. No sé qué se nos cruzó por la cabeza, pero decidimos acercarnos. Y sí, lo sé, no fue la mejor idea. Mi amigo extendió la mano y le tocó el hombro suavemente, girándola un poco. Yo apunté la linterna hacia su rostro y los dos quedamos paralizados del miedo porque la chica no tenía cara. No sé si fue un efecto de la luz o si nuestra mente nos jugó una mala pasada, pero ambos lo vimos. Su rostro era completamente liso. Ella no se movió, no dijo nada. Entramos en pánico, tiramos todo y corrimos de regreso al campamento gritando. Si fue una broma, fue una muy cruel. Recuerdo que pensé que se parecía a una de esas figuras de cabello largo de las películas de terror asiáticas, las que aparecen junto al agua. Intenté convencerme de que solo estaba imaginando cosas, que tal vez había visto demasiadas películas de miedo. Pero cuando vi lo aterrorizado que estaba mi amigo, supe que él había visto lo mismo. Lo primero que hice al llegar fue correr hacia mi tienda. Casi se me detuvo el corazón al ver a mi amiga durmiendo profundamente y respirando con calma. Eso me heló la sangre. Definitivamente no había sido ella, aunque la ropa era idéntica. Al menos así me pareció. Tal vez estaba tan asustada que confundí los detalles, pero juraría que eran las mismas. Volví con el chico y él seguía completamente pálido y no dejaba de temblar. ¿Qué habíamos visto en el bosque? Aún no lo sé. Tal vez era alguien que vivía por la zona. No tengo idea. Después de que nuestro líder nos regañó, tuvimos que regresar al arroyo a recoger los trastes que habíamos dejado tirados. Los dos íbamos temblando, casi llorando, esperando verla otra vez. Pero cuando llegamos todo estaba en silencio y no había nadie, ninguna huella, ningún movimiento, nada. Era como si esa chica en realidad nunca hubiera estado ahí. Lo único que estaba ahí eran los trastes que estaban en el mismo lugar donde los habíamos dejado. Al día de hoy no tengo explicación. Con los años, la historia se volvió una especie de broma entre nuestros viejos compañeros scouts. Todos dicen que solo éramos niños asustados que imaginaron cosas. Pero aún así me resulta extraño que dos personas vieran exactamente lo mismo al mismo tiempo. Ha pasado mucho, ahora ya no me da miedo, pero
Todavía me gustaría entender qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. Gracias por leer mi historia. Muchos saludos a la audiencia. Hola, buenas noches, jardín. No sé muy bien cómo empezar a contar esto que les quiero compartir. Mi nombre es Sebastián, tengo 41 años y este relato es una experiencia que le sucedió a mi familia cuando vivíamos en Mérida por ahí de los 90. De entrada la mudanza fue un dolor de cabeza. Mi familia contrató un servicio de mudanza que perdió nuestras cosas y que cuando intentamos contactarlos varias veces, se desaparecieron sin más. Llegamos a instalarnos en la casa solo con las cosas que traíamos en la mochila. La colonia era una colonia de clase media que tenía un parque muy bonito. Éramos de los poquísimos foráneos viviendo en esa colonia y la gente nos veía medio raro. En ese entonces todavía no existía tanta migración. Los locales eran amables, pero siempre ponían distancia. Aparte de que no entendía las palabras que decían, aunque hablaran en español. Y sobre todo, no estaba preparado para el calor. Ese calor húmedo con el que hasta se me dificultaba respirar. Hay un detalle que mucha gente que viene de afuera no conoce de la ciudad, y es que Mérida tiene mucha historia. Por ejemplo, la ciudad está construida sobre una antigua ciudad maya, To, una disculpa por la pronunciación. Posteriormente, Francisco de Montejo, el Mozo, encuentra las ruinas y sobre de ellas funda la ciudad como la conocemos hoy en 1542. Volviendo al relato, los primeros meses fueron muy difíciles para nosotros. Nos costaba adaptarnos. Con el tiempo empezamos a dormir en hamaca por las noches, usar ropa hecha con telas mejor adaptadas para el calor y ducharnos con agua fría durante el día. Pasábamos la mayor parte del tiempo en la terraza. Era una terraza techada que estaba al lado de la sala de TV. Podía estar jugando videojuegos mientras mi hermano chiquito hacía castillos con sus legos. En la parte de atrás de la casa teníamos un jardín medio descuidado. Había una palma seca que mi mamá quería quitar. Ahí encontramos dos cabezas de piedra, cada una de unos 6 centímetros de alto, ambas talladas con ojos rasgados y narices aguileñas. Parecían objetos mayas. Mi hermanito fue el que las encontró y las escondió de mis papás. Su argumento era que en la escuela le habían dicho que si se encontraban reliquias antiguas en una casa, el gobierno le quitaba la casa a la gente. Yo no tenía idea de si esto era verdad o no, y a esa edad no me interesaba mucho. Y ahora viene lo extraño. En cuestión de días empezó a suceder mucha actividad que no podíamos explicar. Una vez entré a la cocina para servirme jugo. Puse el cartón sobre la mesa y en eso salió volando de la mesa del comedor, que era donde lo había puesto. Salió volando como si lo hubieran aventado con mucha fuerza. No te voy a mentir, y es que sí me sobresalté mucho, aunque luego intenté encontrar una respuesta lógica. No sé, las corrientes fuertes del viento no son raras en Mérida, y mi casa era una casa abierta, así que tenía sentido. Pero entonces, ¿por qué solo fue el cartón y en ningún momento se movió otra cosa? Eso no era todo. Por la mañana todas las puertas amanecían abiertas, incluyendo la de la entrada. Los adornos que teníamos se movían solos. Nos habían regalado una cesta de metal con fruta que bien me acuerdo se movía sola constantemente. El sonido que hacía el metal contra la superficie de la mesa no se me olvida. Las botellas salían volando de los estantes al punto que dejamos de comprarlas. Nos prendían y apagaban las luces. No solo lo veía yo, también lo veía mi hermanito y mis papás, aunque mis papás al principio no creían lo que estaba pasando. Una noche estábamos viendo, si bien me acuerdo, Star Wars en la sala. Estábamos todos, mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo. En eso, mi mamá dice que le jalaron el cabello. Mi papá se rió pensando que era alguna especie de broma suya, pero mi hermanito y yo nos quedamos serios. No te voy a mentir. Detrás de ella vimos una sombra que saltó desde el sillón.
Se lo comentamos a mi papá y se asomó para ver qué era. Nos dijo que había sido un mapache o algún otro animal. Le preguntamos si lo había visto y nos dijo que en realidad no. No continuamos con la conversación. A mi mamá le volvieron a jalar el pelo en varias ocasiones más, siempre cuando estaba sentada en la sala. Mi papá cuenta que empezó a creer cuando vio una sombra moverse en la pared. Era la figura de un animal grande, muy grande, que se movía en dos patas. Y todos llegamos a ver esa sombra moverse por la casa. Mi hermanito, sobre todo, cuenta cómo una vez esa figura le abrió la puerta de su cuarto de golpe y él lo vio materializarse en el marco de la puerta. Ya no podíamos dormir bien y el sonido de las cosas moverse solas nos tenía al borde del colapso. De verdad, si no la han vivido en carne propia no saben lo que es. Es muy cansado. Mandaron llamar a un sacerdote para bendecir la casa, que de plano ya no quiso volver a ir porque vio un niño con el pecho abierto en la terraza. Mi hermanito, sintiendo culpa yo creo, le confesó a mis papás que se había encontrado unas piedras con caras talladas. Me preguntaron si yo sabía acerca de eso y les dije que sí. Nos preguntaron que dónde estaban las piedras. Mi hermanito las tenía guardadas en una caja de zapatos dentro de su closet. Cuando las fuimos a buscar, estaban perfectamente alineadas, acomodadas en el centro de la caja. Es difícil de describir la sensación de haber visto esas piedras, porque era como si me estuvieran viendo. Al día siguiente estuvieron buscando un antropólogo que supiera qué onda con esas cabezas de piedra. Mi hermanito le lloraba a mis papás porque no quería que nos quitaran la casa. Terminaron contactando con un profesor de la Universidad Autónoma que se ofreció para analizar las piezas. En los días que esas cabezas estuvieron fuera de la casa, todo volvió a la normalidad. Y ahora hay otra cosa. Las piedras nunca llegaron al profesor porque por alguna razón se perdieron en camino a la universidad. Nunca supimos si eran réplicas o qué era lo que eran, si eran para un ritual o cuál era su función o significado. Nunca supimos mucho menos por qué estaban en nuestro patio, ni por qué parecían ser el origen de la actividad paranormal que vivimos en esa casa. Pasamos otros 10 años ahí hasta que la vida dio otro giro y nos tuvimos que mudar. Extraño mucho esa casa. Extraño mucho Mérida. Lo cierto es que a raíz de ese evento, mi hermanito se interesó mucho por la antropología y la historia y por eso estudió eso en la universidad. Le sigo diciendo hermanito, aunque ya tenga 30 y tantos. A veces nos acordamos de las cabezas y es que en el tiempo que él lleva estudiando ese tema no se ha vuelto a topar con algo parecido. En alguna ocasión, una chica con la que anduve que decía ser bruja me comentó que esas cabezas a lo mejor se trataban de un ritual para maldecir a los dueños pasados de la casa donde vivía. No tengo idea de eso. No sé nada de los dueños pasados de esa casa. Y al final, todo se queda en conjeturas. Muchas gracias y lees mi historia. Te deseo muchos éxitos en este proyecto. Y antes de terminar de escribirte este correo, quiero mencionar que aquí en México eso de que te quiten tu casa porque encuentras objetos antiguos es falso. Hay una serie de pasos con los que no estoy muy familiarizado, pero lo importante es contactar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les mando un gran saludo a la audiencia del Jardín de los Horrores. Adiós. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por escuchar El Jardín de los Horrores. Gracias especiales a aquellas personas que han tenido la confianza de compartir conmigo su historia para contarla en el canal. En verdad, muchas gracias. Compartir un relato de este tipo no es cualquier cosa. Los relatos de esta naturaleza son bastante personales y no todos entienden o comprenden lo que es vivir una experiencia de este tipo. Por eso considero importante recalcar que en este canal no discriminamos. Las experiencias paranormales se pueden presentar de múltiples maneras y cada ser humano, siendo único, puede percibirlo e interpretarlo muy a su modo, lo cual, para mí, que se puede decir que soy coleccionista de ese tipo de relatos, es algo que me parece muy bonito y a su vez intrigante. Y les comunico que nuevamente estaré publicando una vez cada 8 días. De vez en cuando puede que suba video doble por semana,
Todo dependerá de cómo ande de tiempos, cómo me acomode. Pero aquí seguiremos podando y cuidando de este bonito jardín, plantando nuevas semillas del horror para que lleguen ustedes a disfrutar de un paseo por la mente. Y si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas para que el jardín siga creciendo. Activa la campanita para no perderte de ninguna actualización y comparte en los comentarios cuál es tu opinión. Me interesa saberla. De igual manera, les recuerdo que el correo para enviar su historia y que la cuente en el canal es semilla.horrores@gmail.com. Les mando a todos y a todas un abrazo bien fuerte, lleno de cariño. Cuídense mucho y nos estamos escuchando pronto aquí, en el Jardín de los Horrores.